y cada vez que me despierto pienso en mis viejos y que ellos se merecen tener una hija que se esfuerce por ser mejor persona, no por ser la hija de ellos o por ser hija de desaparecidos. La verdad es que hoy sí estoy muy orgullosa de ellos. Al principio, creo que lo conté, obviamente yo era la que los juzgaba, no los aceptaba ni como mis padres, no eran algo oscuro. Y después de un tiempo pude acomodar eso y hoy sí me siento totalmente orgullosa de ser hija de ellos, pero no esto también que dicen las chicas, no únicamente ser hija de ellos, sino seguir levantando las banderas de ellos, cada uno desde su lugar. Yo soy sincera, anteriormente nunca milité porque sinceramente no hubiera sido sincera, no lo sentía de esa manera. Ahora sí me siento, terminé de incorporar mi identidad y me siento hija de ellos, ¿no? Las dos Victorias que están cerca de mí, ¿tienen alguna característica que seguramente remita a sus padres? Victoria Moyano Artigas, según su maestra, muy querida, que ya hemos charlado y le enviamos nuestro saludo, el nombre es Olga Fagundes. Eras ya rebelde, eras una persona con cosas para discutir a los 4 o 5 años. Venía eso, ¿no? En los genes. Y la personalidad se va formando, pero también hay algo de genética en uno. Sí, ella cuenta que desde primer grado era la delegada del curso. El caso de Victoria Donda es extraordinario en un sentido. Siendo educada por personas que naturalmente veían el mundo desde la derecha, conseguías ser una mujer de izquierda, una chica, una niña que pensaba el mundo desde el lugar opuesto a tus padres apropiadores. ¿Lo veías así? Sí, lo veía así. ¿Estabas trabajando en una organización de izquierda muy fuerte? En la misma que trabajo ahora. En la misma. A los 17 años decidí empezar a militar y cuando vi esa bandera con el Che y que decía Agrupación Juvenil Venceremos, dije, tengo que militar ahí. Y empecé a militar. Son gritos interiores, quizás. Somos parte de una generación de jóvenes, digo, ahora está como muy... yo creo que se habla mucho acerca de la juventud y la participación en la política, pero quienes militamos desde hace un tiempo en organizaciones, sabemos que los jóvenes siempre nos organizamos, históricamente, en todas las épocas, y somos parte de una generación de jóvenes que nos organizamos. No sé, se me dio por el Che, pero podría haber sido punk tranquilamente, porque además yo iba de los Guns N' Roses a Nirvana absolutamente sin ninguna... No dejes afuera los Caballeros de la Quema. Los Caballeros de la Quema, no, los Caballeros los seguía por todos lados, pero antes los Caballeros me gustaban Guns N' Roses. Y después terminé con Los Redondos, así que me faltó ser punk y ya estaba. Han sido formas de sufrimiento muy especiales. ¿Consiguen vivir como el resto de la gente con estas historias a cuestas? ¿Ustedes sienten que no son un poco perro verde de vez en cuando en el mundo de las amigas y demás que no han vivido estas historias? No, mira, bueno, parto de lo que dije al principio. Yo recuperé mi identidad a los 9 años, entonces todo mi entorno, y además yo digo, repito, vengo de una familia también donde todas las tareas que se realizaban más allá de la vida familiar eran entre militantes, entonces fue el mundo en el que yo me crecí. Y la verdad es que no, siempre tuve un rol con respecto a mi historia. Yo conté que cuando era muy chiquita empecé, me parecía que la manera en que podía aportar en esos años, en el 87, las restituciones eran sumamente difíciles y todo era dando mi testimonio. Era una manera de hacer un aporte por los derechos humanos. Después fui avanzando y después ya empecé una militancia donde ya no me alcanzaba solamente militar por los derechos humanos, sino una militancia política en un partido político que es en el que estoy hoy, en el PTS. Entonces para mí me parece muy importante, que para mí fue parte de mi vida y mi familia me acepta y me quiere así, mis amigos, fui creciendo con esto. Las tres militan, ahora las tres son candidatas. ¿Qué quisieran del mundo
que pueden llegar a construir desde el ámbito modesto o importante que lleguen a ocupar? Yo milito en Colina, que es la corriente que lidera Alicia Kirchner, y sinceramente espero nosotros vamos a poner todo para recuperar la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ahí estaremos, que espero cambiar. Acá hay que cambiar todo. En la ciudad de Buenos Aires hay que cambiar, pero bueno, vamos a poner el cuerpo y todo, todas las ganas y todo lo que tenemos para dar. Victoria, ya estás en la lucha, sabes muy bien qué mundo quisieras construir en relación a lo que les ha pasado, además. Sí, yo quisiera construir el mundo que soñaron nuestros padres, el país que soñaron nuestros padres. La verdad es que yo siempre digo, mis viejos, nuestros viejos, los desaparecidos, nuestros compañeros se merecen todo, se merecen los juicios, se merecen que sus asesinos estén presos, se merecen las placas, se merecen los museos, pero la verdad es que ninguno de ellos militó y dio su vida por ninguna de esas cosas. Dieron su vida para que en este país no haya 700.000 pibes que hoy sufren desnutrición. Ese es el país que yo quiero cambiar. Bueno, y yo sí soy candidata del Frente de Izquierda y de los Trabajadores por el PTS, y yo cuando digo que retomo la bandera de mis viejos, no porque coincida ideológicamente con mis viejos, lo que sí coincido es que ellos peleaban por una sociedad sin explotados ni explotadores, y yo también retomo esas banderas. Nosotros en particular somos un frente que es la izquierda. Para mí es muy importante poder llevar las banderas de esos trabajadores, esos estudiantes, esos intelectuales que se plantean una independencia política, y para mí tanto de los golpistas de la sociedad rural como de la UIA y de la EA. O sea, mantenemos la independencia política de los trabajadores y los estudiantes. Y bueno, yo aspiro a una sociedad como la que dije, y un partido de trabajadores, que los trabajadores hagan política y darle una alternativa política, aportarle en ese proyecto. ¿Cuál es en la síntesis natural de la característica del programa, la historia que conocen de sus padres? La mía, mis papás militaban empezaron haciendo scout en Metam y terminaron en el PRT, ERP. La verdad es que de lo político hace poco empecé a tener ganas de saber, ¿no? Yo asociaba eso a la desaparición de ellos, entonces me hacía mal. No quería saber cuando eran chicos, quería saber otras cosas. Recién ahora pude contactarme con amigos de ellos, compañeros de militancia, y son los que empezaron a contarme cuando estuvieron en Tucumán, cómo vinieron a Buenos Aires, pero es algo que todavía, la verdad, lo voy leyendo de a poco, porque todavía me duele. Lo mío fue hace mucho, pero muy reciente también, entonces cuando veo que me empieza a doler, lo cierro. Me llena de orgullo lo que hicieron. El grado de entrega que tenían, sé que lo hacían todo con mucha alegría, me contaban que era uno de los grupos más alegres, eran jóvenes también, eran muy jóvenes. Qué manera de vivir a velocidades increíbles, porque eran muy jóvenes, se casaban lo mismo, mientras huían, mientras se escondían. Tenían hijos. Y tenían hijos. Sin dudas, era una generación muy especial. ¿Cómo es la historia de tus papás? Mi mamá era del oeste de la provincia de Buenos Aires, se llamaba Hilda, y militaba en Montoneros. Y en realidad ella empezó participando en las reuniones del Partido Comunista porque mi abuelo era del Partido Comunista y hacían las reuniones en la casa. Y después se hizo peronista, así que se armaban muchos quilombos porque mi abuelo estuvo preso con el peronismo. Era complicada. Pero mi mamá era así, muy rebelde, y todos dicen que era parecida a mí. No que yo soy parecida a mi mamá. Y mi papá es de Entre Ríos, de Diamante, que es una ciudad que queda cerquita de Paraná, y empezó a militar en la FARC, en la base naval Río Santiago, donde él hacía el liceo, junto con un grupo de compañeros del liceo
del Liceo Naval, no les dieron el diploma de guardiacostas o guardacostas o algo de costas que tenían, y después terminó en Montoneros. Cuando FAR y Montoneros se fusionan, lo trasladan al oeste, y hace 10 días me enteré que mi mamá estudiaba en filosofía e historia y mi papá sociología, así que ahora tengo la duda si se conocieron en el barrio o se conocieron en la facu, pero bueno, ya me voy a enterar. Es un premio como ellos vivían la vida haciendo tantas cosas al mismo tiempo, que te recibiste de abogada hace un tiempito, Sí, ¿no? creo que sí. Terminaste la carrera. Terminé la carrera. ¿Y la historia de tus papás, Victoria? Y la historia de mis papás comienza, se conocen en Uruguay, muy jóvenes. Mi papá tenía 15 años, mi mamá 20. Y bueno, mi mamá tiene una explicación también su militancia. Su papá era obrero de ANCAP, 40 años de obrero, vivía en el barrio obrero de ANCAP, que es La Teja. Y bueno, y militaba en la secundaria. Ella ya estaba en preparatoria de medicina, mi papá estaba en la secundaria, y militaba en una organización que se llamó Resistencia Obrera Estudiantil. Así que bueno, ellos estuvieron detenidos varias veces en Uruguay, se casan. Mi papá tenía 22 años, mi mamá 22 y mi papá 17. ¿Cuándo se casaron? Cuando se casaron y viajaron a Argentina a continuar. Bueno, mi mamá inició su carrera en medicina, mi papá en psicología, y bueno, y siguieron toda su actividad militante y todo hasta sus últimos, hasta lo que sabemos que en el 77 los detienen y los desaparecen. Un capítulo desgarrador del libro de Victoria Donda. ¿Cómo se llama el libro aquí? Porque yo lo leí... Mi nombre es Victoria. ¿Y en Francia cómo se llama? Je m'appelle Victoria. Sí, pero hay algo más. La Sí, hija... pero es en francés, no, a duras penas te hablo castellano. Pero hubo un momento en el cual tu papá va a buscar a tu mamá, tenían un encuentro, y eso parece una especie de crónica de algo anunciado que tenía que suceder fuera como fuera, porque pudo haberse evitado eso. Uno lee el libro y dice, estuvieron a punto de zafar. Sí. Que... Cuando algo duele mucho, lo dejamos, ¿eh? No. Mi mamá fue con un compañero a la Plaza de Morón, a una cita que tenían con mi papá, porque ahí en ese momento ya no estaban viviendo juntos. Habían entrado a la casa y mi papá se había ido a una casa en William Morris y mi mamá a La Plata. Entonces se iban a encontrar con mi papá y otro compañero. A mi mamá la acompaña un compañero y ahí la levantan a mi mamá y al compañero que estaba con mi mamá. Se los suben a los dos a una camioneta de esas lanchas como las de la policía ahora, a mi mamá en la parte de adelante y al compañero en la parte de atrás. El compañero logra saltar, sale corriendo y todos salen a correrlo a él y la dejan a mi mamá sola en la camioneta. Entonces mi madre sale corriendo y corre un par de cuadras, se le rompe un taco, andaba con tacos, embarazada, o sea, era un poco rebelde, se le rompe un taco y la vuelven a agarrar y al rato llega mi papá y encuentra el zapato. ¿Cuál es el último recuerdo que saben que se tiene de haber visto a tu papá? ¿Quién fue la última persona, a tu papá o a tu mamá? No, los vecinos. Es la historia de los operativos, ¿no? Los últimos que los vieron fueron los vecinos. Mis padres acá en Buenos Aires habían sido también detenidos varias veces, entonces vivían en la clandestinidad en Berazategui. Por eso recorrieron todo lo que fue el circuito Camps y yo nací en el Pozo de Banfield. Entonces lo último que sabemos son los vecinos que nos contaron, o sea, les contaron a mis abuelas que después me contaron a mí cómo había sido todo el operativo. O sea, que los últimos recuerdos que me pudieron decir de mis padres fue justamente cuando los detienen y los desaparecen.